Aquí es donde a mí me tiemblan las piernas, hermanos. Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre, Señor. Queremos pedirte muchas cosas, pero primariamente, Señor, que tú nos confrontes con tu verdad, que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos obedecerla. No queremos ser rebeldes, Señor. Ilumina nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra con gran gozo, Señor. Esa es nuestra petición. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estoy viendo cuál es mi agua. Pueden sentarse. Vayamos a las Escrituras, al libro de Josué. Josué capítulo 24. Aquí está, hermano, muchas gracias. Josué capítulo 24. El título de este sermón, como ustedes podrán haberlo notado en la página, es el culto familiar. Nos vamos a estar enfocando en los versículos 14 y 15. Ahí es donde vamos a poner el ancla sobre este pasaje. Sin embargo, hermanos, vamos a darle lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Este es el discurso de despedida de Josué. Josué tiene 100 años para este punto. Y esto es una parte de lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. 24 versículos del 13 al 18. Versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y que nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Este sermón, hermanos, estará dividido en 4 puntos. No se preocupe, no voy a exceder del tiempo. Creo voy a estar en el rango. Y los títulos de los 4 puntos es el deber del culto familiar como punto número 1. El deber del culto familiar. Punto número 2, la implementación del culto familiar. Punto número 3, las objeciones al culto familiar. Y punto número 4, las motivaciones del culto familiar. A modo de introducción, hermanos, antes de comenzar con los puntos, permítanme hacerles algunas preguntas y les ruego que seamos muy sinceros y meditemos en ellas. Hermanos, ¿cómo podemos tú y yo obedecer mejor activamente el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Lo que implica lo mismo que Cristo le dijo a Satanás cuando es tentado en el desierto: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Eso es lo que implica el primer mandamiento: adora al Señor y a nadie más.
Entonces, ¿cómo podemos obedecer activamente el primer mandamiento del cual fluyen el resto de los mandamientos? Cuanto más adoramos a Dios en secreto, más aptos seremos para adorarlo en nuestras familias. Mientras más aptos seamos para adorarlo en nuestras familias, más aptos seremos para adorarlo en el culto público. Mientras más aptos seamos para adorarlo en el culto público, más aptos seremos para adorarlo toda la eternidad. ¿Cómo podemos obedecer entonces este primer mandamiento? Una de las cosas implícitas en esta respuesta definitivamente es el culto familiar diariamente. El culto familiar, hermano, te impedirá adorar a dioses falsos. Estarás adorando activamente al único Dios verdadero. Segunda pregunta, hermanos. Padres, ¿cómo pueden educar mejor a sus hijos en el camino que deben de seguir? Una de las cosas implícitas en esa respuesta también es el culto familiar diariamente. Piensa en los tantos casos de hijos rebeldes, que cuando ya están muy descaradamente en rebeldía, los padres acuden con el pastor y le dicen, pastor, haga algo, hable con él. Amado hermano, primariamente eso fue tu responsabilidad. No hiciste lo que debías de hacer cuando lo debías de hacer. ¿Por qué? Bueno, los pretextos son muchos. Son muchos los pretextos que hay. Pero preferiste alimentar tu ocio. Preferiste alimentar tu pereza, alimentar tu entretenimiento. Cualquier otra cosa antes que alimentar a tu familia. Hermano, si usted le pregunta a la mayoría de creyentes de edad avanzada que tienen hijos incrédulos hasta el día de hoy, le dirán que nunca hicieron culto familiar diariamente. Y les dirán que ellos verdaderamente se arrepienten de ello. Los hijos son tan propensos a enamorarse del mundo. Y si tú, padre de familia, no estás haciendo el culto familiar diariamente, tus hijos difícilmente van a ver la hermosura de Cristo. Muy difícilmente la van a ver. Tercera pregunta, hermanos. ¿Qué podemos hacer para participar en la reforma de la sociedad en general? Algunos podrán pensar que meternos de candidatos es una buena opción. Otros podrán pensar que hacer debates por internet es una muy buena alternativa. Pero definitivamente la mejor respuesta es el culto familiar diariamente. No es probable que veamos ninguna reforma general hasta que no se procure primariamente la reforma familiar. La iglesia impactará la sociedad y para que la iglesia tenga ese impacto debe de haber hombres y mujeres comprometidos con tener el culto familiar diariamente. Hermanos, no solo tenemos un montón de problemas en nuestra sociedad, tenemos problemas en el hogar. Y eso es lo que se derrama en la sociedad. No tenemos problema con las armas, tenemos problemas con las familias. Y comúnmente porque no hay un padre o porque el padre que está es un padre apático, ya sea porque es incrédulo o porque es desobediente. Cuarta pregunta. ¿Cómo hacemos nuestra parte para ver el avivamiento y la reforma no solo en la sociedad, sino aquí en la iglesia? Estoy seguro que conocen a muchos que profesan que son creyentes. Pero cuando te preguntas, ¿fulanito es creyente?, te rascas la cabeza y no sabes decir, bueno, pues va los domingos. Hermanos, parte fundamental de un verdadero avivamiento comienza en la adoración familiar. La mayoría de los adultos cristianos profesos crecieron y ni siquiera escucharon la frase adoración familiar o culto familiar. Y mucho menos fueron guiados en ella por sus padres. Preguntaría, ¿quién de ustedes, hermanos, fue guiado por sus padres en el culto familiar? Creo que, a no ser que se me escape alguno, pero creo que ninguno fue guiado en ello. Hermano, ¿quieres que tus hijos sean arrastrados por una marea de cristianismo carnal en el mejor de los casos? ¿O una descarada mundanalidad
en el peor de los casos. O tienes la opción, o quieres que la próxima generación después de ti adore al Señor, invoque su nombre, que le sirva con temor y reverencia. Tienes esas dos opciones. Si no tienes pareja, si vives solo, este sermón también es para ti. Tienes exactamente la misma obligación. Harás exactamente lo mismo. La única diferencia es que lo harás tú solo o tú sola. Pero necesitas participar en esto todos los días. Y con esto venimos a nuestro primer punto, el deber del culto familiar. El contexto que tenemos aquí es que Josué tiene 100 años y está a punto de morir. Josué tomó el cargo que tenía Moisés, él toma ese cargo, ahora él asume el liderazgo y a lo largo de todo el libro de Josué es la conquista de Canaán, la tierra que el Señor les había prometido a su padre Abraham y todos sus descendientes. Ahora ellos ya han tomado la tierra, el Señor le dio la herencia a su pueblo, los liberó de Egipto, los dio a través del desierto, cruzaron el Jordán milagrosamente, entraron y tomaron la tierra y ahora deben de hacer algo. Deben adorar y glorificar al Señor en la tierra que les ha dado. Y antes de que Josué muera, les recuerda todas estas cosas buenas que Dios ha hecho. Y luego dice en los versículos 14 y 15, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿cómo puede Josué estar tan seguro de esto? Tiene 100 años, se está muriendo. ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Cómo sabe que la próxima generación lo seguirá haciendo? Hermanos, si haces adoración familiar diariamente, se convierte en lo que los puritanos llamaban un hábito sagrado. Un hábito sagrado. Se te vuelve una forma de vida. Así que esta es una convicción que tiene Josué en este punto. Es como si dijera, mi influencia en esta familia ha sido lo suficientemente vehemente y mis hábitos santos, por lo tanto, ellos seguirán invocando el nombre del Señor. Hermano, él no está diciendo en general, vamos a obedecer al Señor. Sé que a lo mejor muchos de ustedes tendrán un cuadro que dice, mi casa y yo serviremos al Señor, y no está mal que lo tengas. Si lo puedes tener, gloria a Dios, está bien. Lo que está mal es que no hagas obediencia a eso que tienes puesto en tu casa. No es algo abstracto, serviremos al Señor. Él está diciendo, todos los que viven en mi hogar, quienes Dios me ha puesto a cargo, adoraremos al Señor todos los días en nuestro hogar. Hermano, mira nuevamente el versículo 14. Se te ordena adorar al Señor con sinceridad y con fidelidad. Algunos lo tienen como integridad y en verdad, dejando de lado todos tus ídolos anteriores. Servid a Jehová, se te ordena servir al Señor, adorar al Señor. Oh, hermanos, es un privilegio poder adorar al Señor. Y si alguien nos dijera, no puedes adorar al Señor, nuestro corazón debería de partirse en 1,000,000 de pedazos. ¿Cómo no voy a poder atribuirle la gloria de vida a su nombre? Eso debería de consumirnos por dentro. ¿Recuerdan la oración de Moisés? La gloria del Señor debe de estar preeminentemente. Nosotros no deberíamos de descuidar este deber. Y esto es el primer principio que vemos aquí en Josué 24. Servidle a Él con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses falsos. Ahora, en segundo lugar, lo que aprendemos en Josué 24 y la primera parte del versículo 15, cuando dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Ven lo que está diciendo aquí?
definitivamente ustedes van a adorar algo. Cada uno de ustedes se va a ofrecer a alguien o se va a ofrecer a algo. Y si te parece mal adorar y ofrecerte únicamente al Señor, elige hoy elige a quién vas a servir. Eso es lo que está diciendo Josué. De manera que el principio aquí es que eres un adorador nato y te ofrecerás a alguien o te ofrecerás a algo todos los días. Y mírenme, todos los días adoran a alguien o a algo en su hogar. Y ya es a nuestro único Dios vivo y verdadero o a cualquier otra cosa. Puedes adorar tu comodidad, puedes adorar tu autocompasión, puedes adorar el entretenimiento, puedes adorar tu egoísmo. Simplemente estoy demasiado cansado para adorar al Señor hoy. O puedes decirlo de otra forma, pero al final va a ser lo mismo. Sea lo que sea, estás adorando. Y Josué dice aquí, decide hoy a quién vas a adorar. No lo pospongas, decide hoy. Así que de igual manera, ustedes, Iglesia Bautista Reformada, Gracia y Verdad, este sí es un mensaje a la iglesia local. Elijan hoy a quién van a adorar todos los días de su vida en su hogar. Decidan hoy. En tercer lugar, lo que aprendemos en Josué 24, versículo 15, en la última parte del versículo, Josué simplemente se los presenta. Él no puede obligarnos. Él nos dice, si no lo hacen, los voy a matar. Él simplemente dice, elige a quién vas a servir, a quién vas a adorar. Pero en cuanto a mí, dice Josué, y mi casa, serviremos al Señor. Ahora, el deber de la adoración familiar en ninguna parte se establece en una forma como los 10 mandamientos. No lo vas a encontrar así. Deben adorar de maneras específicas todos los días en sus familias y hacer esto. No lo van a encontrar. No habrá un versículo que diga eso explícitamente. Y esa es probablemente una de las razones por las cuales la adoración familiar ha desaparecido. Ahora, cuando decimos implícitamente, creo que saben a lo que me refiero. Hay una película, no sé quiénes la habrán visto, ya es algo vieja, de Scarface o Cara Cortada. Esa película trata sobre la mafia. Pero curiosamente, en esa película jamás se dice la palabra mafia. Sin embargo, todos saben que es de la mafia. Está implícito en la película que habla de la mafia. O déjeme poner un ejemplo bíblico, la membresía. La membresía no te dice en las Escrituras, haz una membresía. No te dice explícitamente, pero está implícito que hay una membresía. Está implícito todo eso. En épocas pasadas, hermanos, los cristianos querían adorar al Señor en todos los ámbitos de su vida. Y una de las formas en la que ellos leían sus escrituras y queriendo adorar en todos los ámbitos de su vida, ¿cómo adoro al Señor? Entonces ellos leen las escrituras y encuentran ahí, tengo que leer las escrituras, tengo que orar, tengo que cantar. Y así, hermanos, así se estableció el culto familiar. Lo vieron en las escrituras, fueron convencidos escrituralmente cómo debían de hacer el culto familiar. Y así se veía todos los días en sus hogares. Eso es lo que solían hacer los cristianos de antaño. Específicamente, entre los reformadores y los puritanos fueron hombres muy fuertes en esa área, muy vehementes, y hasta el día de hoy, hermanos, aún hay cristianos que lo siguen haciendo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 100 años? Ustedes saben, hermanos, ¿qué hacen los cristianos? Ellos piensan de esta manera, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que puedo o que tengo que hacer para ir al cielo? Dime lo mínimo, no me interesa tanto. Dime lo mínimo, por favor. O sea, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer y aún seguir amando las cosas de este mundo, a la carne, y aún así sentir que voy al cielo? Y es entonces cuando les dices a esas personas que deben adorar a Dios en sus familias y dirán, bueno, muéstrame el versículo. No encuentro yo en las Escrituras que me ordene explícitamente hacer eso. Y eso, hermanos, es muy, muy triste. Josué fue tan influyente que no solo afectó a su familia, sino a toda la nación.
Lees en el versículo 31 de Josué 24, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. De manera que lo que nos está diciendo el versículo 31 es que el ejemplo de Josué de servir y adorar al Señor todos los días con su familia fue tan vehemente que impactó a toda la nación, y durante toda una generación después de Josué adoraron al Señor. Así que, ¿cuál es nuestro deber? Bueno, debemos leer diariamente la palabra del Señor en nuestras familias. Leer la palabra diariamente. Eso está en todas las Escrituras. Tan solo piensa en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: creciste conociendo las Sagradas Escrituras. Tu abuela y tu madre te han instruido en ello. Tenemos el deber de la instrucción diaria en la palabra de Dios. No solamente leerla todos los días, sino reforzarla con comentarios personales que los niños probablemente no vayan a entender si no se les explica. Tiene que haber una aplicación. Tiene que haber un seguimiento. No hay preguntas, no hay seguimiento, no hay explicación, no hay seguimiento, y los niños no entienden. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, y es uno de los versículos más fuertes para sostener el culto familiar. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es una expresión hebrea que está diciendo todos los días. ¿Cuándo te acuestas, hermano? Todos los días. ¿Cuándo te levantas? Todos los días. Moisés no está sugiriendo que tengamos una pequeña charla de vez en cuando con nuestros hijos. No está sugiriendo que le des una charla cada que descubres un pecado escandaloso. Él está diciendo: sé diligente en la instrucción, instruye a tu familia. Ahora, también tenemos el deber de la oración ante el trono de la gracia. El Señor nos ordena orar sin cesar, y eso incluye orar con nuestras familias. Nuestras familias deben orar juntas todos los días. Debemos seguir el ejemplo de 1 Timoteo 4 al 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración. La oración es fundamental en la crianza de los hijos. Los hijos deben de escucharte clamar a gran voz por sus almas. Te deben de escuchar. Te deben de ver. También tenemos el deber de cantar alabanzas a nuestro Dios. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia, hermanos? Bueno, en el Salmo 118, versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y aquí no se refiere el salmista a la sinagoga, no se refiere al día de reposo. Él se está refiriendo aquí a una actividad diaria. Se puede visualizar a David caminando por el desierto y viendo las tiendas como tipo casas de campaña de los israelitas, y escuchar los cantos que salen de esas tiendas, de sus familias. Philip Henry, padre del último de los puritanos, Matthew Henry, dijo que ese texto es una base bíblica para el canto de los salmos en nuestras familias. Grábense un poquito el nombre de Philip Henry, ahorita lo voy a traer a colación. De manera que estas son las 4 cosas que debemos hacer en el culto familiar: leer la palabra, instruir en la palabra, orar y cantar. No lo estoy diciendo en orden, simplemente estoy diciendo los deberes. Esos son los deberes que tenemos. Hay muchos textos más, pero por causa del tiempo y si los leo no me va a alcanzar. Padre y madre, su familia le debe lealtad al Señor. Dios no te ha puesto en posición de ser un amigo para tus hijos. Tú eres más que un amigo, tú eres su maestro, tú eres su gobernante en el hogar. Y ojo aquí, eso creo que a todos nos gusta, ser el gobernante, ser el maestro. Tu ejemplo en el liderazgo
es crucial, cuando es revestido de santa autoridad. Hermano, tú eres ejemplo para tus hijos, pero eres un buen ejemplo o eres un mal ejemplo. Pero siempre serás un ejemplo. Tú les debes a tus hijos enseñanza, les debes intercesión. Y el fundamento de todo ello es adoración familiar. Este es su deber, padres de familia. Ahora, punto número 2, la implementación. ¿Cómo debemos de llevar a cabo el culto familiar? Antes de decir eso, permítanme decir un par de cosas. Tienes que planificar. Tienes que planificar. No puedes simplemente decir, bueno, ya veremos si se hace hoy. No. Si estás haciendo eso, no me sorprende por qué tantos días no lo haces. Es porque no planeas. Tienes que planear y ser disciplinado en la planeación que has elaborado. Si has fijado un tiempo, busca cumplir ese tiempo. Cúmplelo. Pregunta, ¿pasas días sin comer y beber agua? No haces eso. ¿Por qué? Porque lo necesitas, tu cuerpo lo necesitas, es importante y por eso lo haces. Pues también lo es el culto familiar. Hermano, busca que el culto familiar sea breve, sea delicioso, sea sencillo, sea tierno, sea celestial. No debes de replicar un culto como el día de hoy. No tienes que hacer 1 hora, hora y media. Puedes hacer 20 minutos y serán muy buenos. Puedes hacer 10 minutos y serán muy buenos. Puedes hacer media hora y será muy buena. Dependerá muchas veces de los hijos. Si está muy pequeño, creo que no es muy sabio hacer media hora de culto familiar. No va a entender el niño, se va a desviar. Pero velo llevando. Así que no te forces, no creas que es una réplica en cuanto a tiempo como lo hacemos los domingos. Si eres soltero o vives solo, reserva ese tiempo donde será exclusivo para adorar al Señor. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, ora. Ora agradeciendo a Dios, intercediendo en nombre de tu familia. Padres y esposos de familia especialmente, es su deber guiar a su familia en la oración. Tú eres el que lidera, necesitas orar, debes orar como el sacerdote de tu hogar. El hombre es el federal de su familia y sé que muchos de aquí saben a qué me refiero con que es el federal. Es el cabeza, es el representante de su familia. Padres, maridos, no pasen el deber a su esposa. No lo pasen, es suyo. No pasen el deber a sus hijos, es suyo. Ustedes son el representante. Ora como representante de tu familia. Mujer, si tu marido no es creyente o si no tienes marido, es tu deber liderar el culto familiar. Uno de los versículos más confrontantes sobre el culto familiar está en Jeremías. Dice, derrama tu ira, y pongan atención hermanos, porque esto es fuerte, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. Derrama tu ira, Señor, sobre aquellas familias que no invocan tu nombre. Dios llama y juzga a quienes no adoran al Señor en sus familias. Así que primero que nada, ora agradeciendo a Dios. ¿No sabes cómo orar? Bueno, tú puedes ver el ejemplo que hay en la congregación. Y la congregación se basa en el Padre Nuestro, ese es el modelo, el Padre Nuestro. Ahora, si aún no me siento listo para llevar a esa oración, tú puedes orar los salmos, los puedes orar. ¿No sabes cómo orar? Pregunta, hermanos, cómo orar. Pregunta. También, después de orar, debemos de leer las Escrituras. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos en diferentes niveles de comprensión de las Escrituras, pero trabaja para aprender, trabaja para enseñar, trabaja para aplicar la Biblia. No te fuerces, no te frustres por no enseñar como aquel famoso predicador que tanto te gusta. Probablemente no lo harás como él.
No te frustres por ello, no te frustres, pero da todo de ti, da todo de ti, esfuérzate. Lo que no debes de hacer es decir, no soy tan bueno enseñando la Biblia, por lo tanto, no voy a hacer culto familiar. No. O pongamos una predicación, ¿eso me puede valer por culto familiar? No, tampoco. Eso no se debe de hacer, hermanos, no como reemplazo del culto familiar. Descuidar un deber nunca te va a ayudar a mejorar. Ahora, aquí quiero hacer un gran paréntesis, hermanos, sobre la instrucción en las Escrituras. Y abro el paréntesis. Ustedes, las madres, escuchen esto. Especialmente las mujeres deben de tener cuidado con este deber de enseñar la Biblia a sus hijos. Madres, por lo regular ustedes están mucho más tiempo con sus hijos. Ustedes suelen estar todo el día, ustedes tienen mucha más oportunidad de instruir a los niños en el camino del Señor. Y esto es importantísimo. Deben buscar edificar al niño, disciplinar al niño, instruir al niño. Esto no es algo que solo hace el padre. Él no debe de ver una conducta impía de parte de su madre. Él puede notar eso si ve que su mamá es floja. Él puede notar eso si ve que su mamá no ora, que su mamá no lee las Escrituras, que su mamá no cocina, que su mamá no limpia, que su mamá va del servicio genuino a la iglesia, que su mamá no lo instruye en la palabra. Porque al momento de llegar el padre y él asumir su responsabilidad, comienza a llevar a cabo las cosas que mamá no hace. Él abre las Escrituras, los reúne, los lleva en oración, lee las Sagradas Escrituras, las explica y canta con ellos. Y al siguiente día, ¿qué es lo que pasa? Lo que el padre edificó, la madre con su conducta lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Así que, madre, tú también tienes una gran responsabilidad. Debes de preparar el corazón del niño para el culto familiar. Amadas hermanas, el principal servicio que pueden hacer a Dios en este mundo es este. Muchos misioneros excelentes han sido enviados a las naciones. Muchos pastores excelentes han sido enviados a las iglesias. Muchos santos hermosos han sido enviados al cielo. A través de los felices preparativos de una educación santa, tal vez por parte de una mujer que se consideraba inútil e inservible para la iglesia. No crean las mentiras del feminismo, que su valor reside en la carrera que está fuera de su hogar. Te quedas en casa para enseñar y entrenar a tus hijos. Anímense. Están afilando flechas para disparar al mundo, para la gloria del Señor. Cierro este gran paréntesis. Padres, tienen 6,570 días antes de que sus hijos cumplan 18 años. 6,570 días. ¿Cuántos de estos días han descuidado al no guiarlos en el culto familiar? No descuides otro día. No descuides uno más. Probablemente ya te quedan cientos de días o menos. No descuides ni uno solo más. Cuando tengas un hijo, piensa en esto. Tengo 6,000 oportunidades para enseñarle la Biblia a mis hijos antes de enviarlos al mundo, antes de que tengan 18. 6,000 oportunidades, hermanos. Jasper y Tere tienen 6,000 oportunidades y el Señor les presta vida a su hija hasta los 18 años. 6,000 oportunidades. Ahora, no solo es orar, leer las Escrituras, sino también debemos catequizar. ¿Y qué es esta palabra? Sé que suena católica romana. Tranquilos. Catequizar significa instruir a alguien en la fe y en los principios de la religión. Y un método muy bueno para catequizar es usar el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es instruir a los niños o a los padres, a quien sea, a cualquier persona en la fe. Es con un método de preguntas y respuestas. Y yo les animo, hermanos, que lean un catecismo y hagan este ejercicio. Lean la pregunta y no lean la respuesta. Y traten de responderla ustedes solos.
Y una vez que lo responden ustedes solos, ahora vayan a la respuesta que tiene el catecismo. Y verán que las respuestas del catecismo son muy, muy sólidas. Son mejores que las respuestas que nosotros pudiésemos dar. Tienen muchas bases bíblicas, son muy buenos. Me he asombrado cuando leo las preguntas. Digo, ay, ¿cómo respondo esto? Y esas mismas preguntas que están en los catecismos son preguntas que personas en el mundo te hacen y que no sabes cómo contestar porque no estás lo suficientemente adiestrado para hacerlo. Hermano, una forma en la que puedes hacer esto es las preguntas tienen sus respuestas y su respuesta tiene bases bíblicas, tienen sus versículos, tienen sus pasajes. Lo que tú puedes hacer, padre de familia, es utilizar las bases para la respuesta, los versículos en los cuales se basa la respuesta del catecismo, para leerla y luego lees la pregunta. No sé si me expliqué. Las respuestas de los catecismos tienen sus versículos, sus pasajes. Entonces, la lectura de las Escrituras puede ser en base a las respuestas. Ese es un buen medio que podrías utilizar en el culto familiar. Así que necesitamos memorizar las preguntas y respuestas más importantes del catecismo. Padres y madres, si hacen una pregunta por semana, y se concentran en la misma pregunta toda la semana para memorizarla, pueden leer el Catecismo Bautista Reformado 8 veces antes de que sus hijos cumplan 18 años. Ellos deben de dominar las Escrituras por medio de ello. Y por último, en la última parte de cómo hacerlo, debes cantar. Debes cantar. Uno de los hombres más varoniles que haya existido, que mató osos, mató leones con sus propias manos, era un cantor, de modo que no te hace afeminado cantar. No tengas miedo en cantar, no te avergüence. Nuestro Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, cantaron una serie de salmos. Es un mandato del Señor cantar salmos a su nombre. Deben de buscar que los cantos que entonan sean cantos congregacionales, cantos que puedan entonar todos. De nada nos va a servir cantos solistas. Los niños tienen que aprender a cantar. Tercer punto, hermanos, las objeciones. Primera objeción. Bueno, muy bonito y todo, pero no tengo tiempo para esto. Saben, hermanos, la vida pasa muy rápido, y hay muchas cosas para las que no tenemos tiempo. Pero será mejor que tengamos tiempo para lo más importante. Si fueras formado para este mundo, entonces esa objeción tendría peso. Pero qué extraño suena tal objeción viniendo de alguien que está siendo preparado para la eternidad. Pero no tiene tiempo para preparar a su familia para la eternidad. Segunda objeción. No hay tiempo en el que podamos estar juntos para llevar a cabo el culto familiar. Esta muy probablemente es la objeción más fuerte. Usualmente es por hijos que van a la universidad, pero el deber persiste. Y a no ser que él te diga, padre, madre, me esperan un poco de tiempo, no voy a llegar exactamente a la hora, pero si me esperan un poco de tiempo, alcanzaré a llegar y podremos hacer el culto familiar. Espérenos. Si ven que el tiempo es mucho, háganlo. No lo esperen, hagan el culto familiar. De ser posible, cuando lo vean llegar a casa, desármenlo y díganle sobre qué fue tu devocional. Ellos no tienen excusa si hayan ido a la universidad para no haber hecho su devocional. No tienen excusa. Que ellos vean que tú estás presente, que estás buscando que ellos lean las Escrituras y que las comprendan. Tercera objeción, hermanos, no soy bueno para esto. Bueno, hermanos, Dios no demanda que seamos buenos para llevar el culto familiar. Él no dice, si eres bueno, entonces dirigirás la adoración familiar. No, Él simplemente te manda a que lo hagas. Cuarto punto, motivaciones. Dios usa
medios para salvar almas. El segundo medio más común para salvarlas es la adoración familiar. Dios usa la adoración familiar, hermanos, para salvar a muchos, a muchos. La influencia de los padres sobre los hijos es incalculable. ¿Saben por qué? Porque es así. Miren el mundo. Miren nuestro país. La mayoría es incrédulo. La mayoría de hijos son incrédulos. Es por el ejemplo que les dan sus padres. Eso tiene una gran carga y sabemos que todos nacemos pecadores, no estoy diciendo otra cosa, y que la conversión es del Señor, no es nuestra obra. Nosotros podemos hacer culto familiar todos los días, toda la vida, y ellos al final ser paganos, ser impíos. Pero hermanos, los ejemplos son muchos de que aquellos que hacen culto familiar, en su mayoría, todos sus hijos invocan el nombre del Señor. Todos, en su mayoría. Si te preocupas por el destino eterno de tus hijos, entonces estoy seguro de que tomarás estas palabras muy en serio. El viejo puritano Matthew Henry, hijo de Philip Henry, que les dije hace rato, y miren, esto ya nos llama mucho la atención. Philip Henry fue alguien que hacía sus cultos familiares. Y aquí vemos a su hijo Matthew Henry hablando. Dice, Matthew Henry yacía en su lecho de muerte y mandó traer a todos sus hijos a su alrededor. Tuvo 13. Así que él ya está muriendo, les trae y les dice, hijos, ustedes saben que fallé en muchos sentidos. Ustedes conocen mis debilidades, ustedes han visto mis pecados, pero también conocen la palabra de Dios y ustedes saben cómo ser salvos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él había hecho culto familiar todos los días. Luego los miró y les dijo, no se atrevan a encontrarse conmigo en la eternidad del otro lado del camino. Y luego murió. Hermanos, ¿quieren tener una conciencia tranquila como la de Matthew Henry? ¿Quieren ese tipo de conciencia, hermanos? Que en su lecho de muerte puedan decir, yo corrí la carrera, peleé la buena batalla. Decir como Pablo, os testifico hoy que soy inocente de la sangre de todos vosotros, porque no he rehusado en declararos todo el consejo de Dios. ¿Quieres tener ese tipo de conciencia? Haz culto familiar diariamente. Bueno, hermanos, ¿y Cristo qué tiene que ver esto? Muchos se preguntarán, ¿y el panorama de la redención dónde se ubica? ¿Esto qué tiene que ver? Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El culto familiar, hermanos, es parte de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y ustedes, cabezas de hogar, tienen la responsabilidad de buscar que toda rodilla de su familia se doble ante el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todos en su familia confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el Salmo 22 vemos que ese salmo habla de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese mismo salmo, en el versículo 27, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Eso es, hermano, lo que buscas cuando haces el culto familiar.
Para finalizar, hermanos, déjenme leerles la historia de John Paton. No sé quién habrá conocido aquí o habrá escuchado de John Paton. John Paton escribe esto 60 años después de que se va de casa. Él escribe: mi querido padre caminó junto a mí los primeros 10 kilómetros. Sus consejos, lágrimas y conversación celestial en ese viaje de despedida permanecen frescos en mi corazón como si solo hubiese ocurrido ayer. Y cada vez que mi memoria me traslada hasta esa escena, las lágrimas ruedan por mis mejillas con la misma facilidad que en aquel momento. Durante el último kilómetro más o menos, caminamos juntos en un silencio casi ininterrumpido. Mi padre, como solía hacerlo con el sombrero en la mano cuando oraba en reverencia al Señor, sus labios se movían orando en silencio por mí y sus lágrimas brotaban rápidamente cuando nuestros ojos se encontraban en miradas que no requerían palabras. Al llegar al lugar de despedida, nos detuvimos. Por un momento él sujetó firmemente mi mano en silencio y luego con solemnidad y afecto dijo: que Dios te bendiga, hijo, que el Dios de tu Padre te prospere y te guarde de todo mal. Incapaz de decir más, siguió moviendo sus labios orando en silencio. Llorando nos abrazamos y nos despedimos. Yo corrí tan rápido como pude y cuando estaba a punto de doblar una esquina hacia el camino en que me perdería de su vista, miré hacia atrás y lo vi, de pie con la cabeza descubierta, allí donde lo dejé, observándome. Agitando mi sombrero para despedirme, di la vuelta a la esquina en un instante. Sin embargo, mi corazón estaba demasiado pesado y dolorido como para seguir sosteniendo mi andar. Así que me arrojé a un lado del camino y lloré un rato. Después, levantándome con cuidado, subí a un murallón para ver si aún estaba donde lo había dejado. Y en ese mismo momento lo distinguí subiendo al murallón para observarme. No me vio. Y luego de observar ansiosamente hacia dónde estaba yo por un rato, bajó. Volvió el rostro en dirección a casa y comenzó a volver, su cabeza aún descubierta y su corazón con toda seguridad todavía elevándose en oración por mí. A través de las lágrimas que dificultaban mi visión, miré hasta que su silueta desapareció de mi vista. Y entonces, retomando mi camino con prisa, prometí de manera profunda y reiterada que con la ayuda de Dios viviría y actuaría de forma tal que nunca afligiera o deshonrara a un padre y a una madre como las que Él me había dado. Muy a menudo a lo largo de mi vida, el aspecto de mi padre al despedirnos, sus consejos, oraciones y lágrimas, el camino, el murallón, el momento en que subió y luego la forma en que se alejó cabeza al descubierto, han regresado vívidamente en mi mente. Y aún ahora, mientras escribo, como si hubiera sucedido hace apenas una hora. En mis primeros años, particularmente cuando estuve expuesto a muchas tentaciones, su silueta alejándose se me aparecía como la de un ángel guardián. No es fariseísmo, sino una profunda gratitud lo que me lleva ahora a testificar que por la gracia de Dios, recordar esa escena no solo contribuyó a mantenerme puro de pecados recurrentes, sino que también me estimuló para que en todos mis estudios no defraudara sus esperanzas y en todos mis deberes cristianos pudiera seguir fielmente su brillante ejemplo. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la motivación subyacente que condujo a John Paton a amar tan intensamente a su padre y la fe de éste? Paton responde: jamás consigo explicar, ni tampoco podría entenderlo un extraño, cuánto me impresionaban las oraciones de mi padre en aquel tiempo, cuando él, arrodillado en el culto familiar y todos nosotros hincados a su alrededor, derramaba su alma entera orando con lágrimas por la conversión del mundo pagano al servicio de Cristo, así como por cada necesidad personal y doméstica. Todos sentíamos que estábamos en la presencia del Salvador viviente y así aprendimos a conocerlo y amarlo como nuestro divino Salvador. Al levantarnos de nuestras rodillas, yo solía mirar el rostro iluminado de mi Padre y deseaba ser espiritualmente como Él, anhelando que en respuesta a sus oraciones se me privilegiara y preparara para llevar el bendito evangelio a algún segmento del mundo pagano. Hermano, con un padre así, ¿te sorprende que John Paton fuera a los caníbales? Su esposa y su hijo morirían en el campo misionero.
donde Él los enterraría en la arena y dormiría sobre sus sepulcros para proteger sus cuerpos de los caníbales. Hermanos, el poder del culto familiar temeroso de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, tu palabra se ha dicho, Señor. Has sido claro, Señor. Entendemos qué debemos de hacer. Hemos visto nuestro pecado. Pero también, Señor, hemos visto el gran deber delante de nosotros. Oh Señor, danos esa actitud, Señor, ese temor a ti, para buscar adorarte en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo primariamente, Señor mío, la adoración familiar, Señor. Que nuestros hijos sean entregados a ti, Señor. Permítenos instruirlos en tus caminos, que ellos conozcan al único Dios vivo y verdadero. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuánta verdad, hermanos. Y yo creo que si vemos desde todas las perspectivas del cual el sermón fue expuesto, creo que por todos lados nos llega. Y querer hacer caso omiso a esto, hermanos, sería interpretado como rebeldía por parte nuestra. Hay una gran responsabilidad en ti y en mí, padre de familia, que no debe ser tomado con tanta ligereza como a veces lo tomamos, ni con esa liviandad, porque un día daremos cuenta por ello, un día daremos cuenta. Y no somos nosotros los que transformamos los corazones de nuestros hijos. Sino es el poder de su palabra. Y a Dios le ha placido que sea a través de estos instrumentos donde el evangelio sea sembrado. En los corazones de nuestros hijos. Sí, hermanos, es una palabra que confronta a los corazones. Y si no es así, debemos ver nuestro corazón si está tan endurecido que no podamos ver esto. Hay algo que nuestro hermano mencionó y es ciertamente mientras Josué estaba, esa generación fue próspera, pero mire lo que dice la escritura una vez que muere Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasó, hermanos? Fueron en pos de otros dioses y adoraron a Baal. A eso exponemos a nuestros hijos. A eso los exponemos cuando no les predicamos la palabra todos los días. Sí, hermanos, recalcamos, no vamos a cambiar nosotros los corazones de nuestros hijos. Solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Pero sí tenemos la palabra más viva y eficaz que puede quedar sembrada en su corazón. Y eso sí es nuestra responsabilidad.
Amén. Vamos a entonar este último canto que se llama precisamente Danos un bello hogar. Amén, hermanos. Hay familias que se jactan, y es bueno, de ser una familia unida, de una familia que se apoya. Y a eso muchas veces la llaman buenas familias. Pero las mejores familias y las bellas familias son aquellas que resplandece Cristo en ellas. Es aquellas donde el temor de Dios está en esa familia. Esas son las bellas familias. Y lo demás viene por añadidura. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, para que el Señor nos recuerde todos los días lo que tenemos como responsabilidad, ciertamente como padres, como madres y también como hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por